Hola, bueno, bienvenidos a la clase, en realidad el segundo intento de la clase, porque en el primero tuve un problema técnico con el audio del video, no sé si no se grabó, no sé qué pasó, así que les hago un resumen de lo que vimos en clase para que se acuerden. Recuerden que habíamos empezado hablando de unidades de longitud y de unidades de longitud que ustedes ya conocían del colegio. Habíamos hablado de la tablita para pasar entre las unidades normales de longitud y habíamos dicho que para pasar de unidad de longitud a unidad de longitud teníamos que mover la coma de lugar. Recuerden que habíamos hecho estos ejercicios donde les había introducido las unidades nuevas de longitud que eran el micrón, que era 10 a la menos 6 metros, y que era lo mismo que tener un 0,0000 con un 1 en el sexto lugar, y les había contado que cuando las unidades eran muy chiquitas, como este micrón que había aparecido, se utilizaba la notación científica, o sea, ustedes en las unidades de biofísica van a ver escritas a las unidades de esta forma y no con los 0000 porque es mucho más incómodo. Entonces habíamos dicho que para pasar una unidad de micrones a metros teníamos que copiar el mismo número que me daban, transformar la unidad, o sea, el nombre, entonces para que el micrón se transforme en metros tenía que poner ese 10 a la menos 6, que era la equivalencia, y automáticamente cuando yo metía este número me quedaba el resultado en metros. Si lo quería escribir con los ceros, lo que me tenía que acordar es que un 10 a la menos 6 significa que tiene que haber un 0 seguido de 6 lugares decimales hasta la coma. Entonces, tengo que poner 5 ceros y el 2, porque el 2 funcionaría de sexto lugar y la coma original del número estaría acá. O sea, la parte importante del número era la coma, ¿ok? Pero lo que yo les aconsejé es que mantuvieran la notación científica porque este formato de escritura iba a ser mucho más rápido y de última ese número se lo doy a la calculadora y la calculadora me hace la cuenta y listo. Bien. Luego de eso les presenté la segunda unidad, que era el nanómetro. Y un nanómetro equivalía a 10 a la menos 9 metros. Entonces acá lo que hicimos fue pasar la unidad en el sentido contrario, de la más grande a la más chiquita, o sea, de metros a nanómetros. Para pasar de una unidad a una más chica me tengo que mover hacia la derecha, o sea que voy a tener que completar 9 lugares, que es la diferencia entre estas dos unidades, y entonces a los 10 metros que tenía, o sea, el número que tengo, le tengo que sumar 9 ceros más, o multiplicar por un 10 a la 9. Entonces, acuérdense que lo más fácil es siempre copiar el número y poner, esto se llama factor de conversión, y poner el factor de conversión que relaciona las dos unidades. Bien, aparte de eso, si seguimos adelante, les había dicho que les dejaba la tablita con todos los múltiplos y submúltiplos, a pesar de que no la iban a usar mucho, y habíamos hecho el repaso de unidades de superficie y unidades de volumen. La diferencia con las unidades de longitud es que las unidades de superficie van de a 2 o tienen 2 lugares para cada unidad. Entonces, la clave para pasar bien de unidades es mantenerse siempre lo más a la derecha posible de la unidad que uno elige. Ejemplo, si quiero pasar 0,5 metros cuadrados a decímetros cuadrados, el número más importante es el que lleva la coma, por lo tanto a este número lo voy a poner lo más a la derecha posible de su unidad, que es el metro cuadrado, o sea, va acá. El 5 queda ubicado a la derecha en la próxima casilla disponible. Y si ahora quiero pasar de metros cuadrados a decímetros cuadrados, tengo que completar lugares hasta quedar lo más a la derecha posible de la unidad que elegí, que es el decímetro cuadrado. Entonces, 0,5 metros cuadrados se transforman en 50 decímetros cuadrados. Y ahí tengo la conversión. Les había dado también estos otros dos ejemplos que son parte del autotest 1 que tomaron el cuatrimestre pasado y que muy probablemente se repitan ahora. Bien, luego de eso les dejo acá abajo la tablita para
pasar a unidades de volumen. Es exactamente lo mismo, pero nada más que miren, tenemos 3 lugares por unidad, ¿sí? Entonces, hagamos un ejemplo. Si yo quiero pasar 100 decímetros cúbicos a metros cúbicos, voy a ubicar el número 100 que va a cubrir los 3 lugares de la unidad decímetro cúbico y después me voy a mover con la coma hasta acá para quedar lo más a la derecha posible de la unidad que elegí. Entonces, 100 decímetros cúbicos es lo mismo que 0,1 metro cúbico. ¿Ok? Con eso les había dado las equivalencias más usuales que van a usar en biofísica entre las dos unidades que miden volumen o capacidad. La primera equivalencia es esta, que un litro es un decímetro cúbico, y la segunda equivalencia es que un mililitro es lo mismo que un centímetro cúbico. Por lo tanto, esto me sirve cuando el problema es de este tipo. Cuando me piden, por ejemplo, que pase de litros, que pertenecería a esta tabla o a estas unidades, de litro a decímetro cúbico. El decímetro cúbico estaba en la tabla anterior, en la que vimos recién, de unidades cúbicas. Entonces, por un lado yo tengo que saltar de una tabla a la otra y por otro lado me tengo que mover en la tabla. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago para pasar? Tomemos como ejemplo este segundo ejemplo. 3.000 centímetros cúbicos a litros. Primero voy a pasar de la tabla de los centímetros cúbicos a la tabla que contiene los litros. ¿Cómo? Usando la equivalencia esta, de que un litro es un decímetro cúbico o un mililitro es un centímetro cúbico. ¿Cuál me conviene? Me conviene la de centímetros cúbicos. Entonces voy a escribir que 3.000 centímetros cúbicos es lo mismo que 3.000 mililitros. Y ahora que estoy en esta tabla, porque estoy acá en los mililitros, me muevo hasta llegar a los litros. ¿Cómo me muevo? Completando casillitas. Acuérdense que esta tabla va de a 1. Es lo mismo que la de metros, decímetros, centímetros. ¿Sí? No tiene doble lugar o triple lugar. Va corriendo de a 1. Entonces, si estamos con el número 3.000 ubicado así en la tabla, parados en los mililitros, nos corremos con la coma hacia adelante hasta llegar a quedar a la derecha de la unidad que queremos, o sea, de los litros. Entonces el número se transforma en un 3. Y acá tengo el pasaje de 3.000 centímetros cúbicos a 3 litros. Bien. Luego de eso habíamos hablado del Sistema Internacional de Unidades y les había contado que había dos sistemas, en realidad el internacional, que es el más usado, y el sistema CGS, que es el que le sigue de cerca. Estos sistemas son tan populares porque están aceptados en muchos países del mundo y dentro de estos el más adecuado para trabajar es el sistema internacional. El sistema internacional utiliza al metro, al segundo y al kilogramo como unidades fundamentales y las combina de diversas maneras para lograr unidades que describan el resto de las magnitudes. Como ejemplo vimos que si combino un metro dividido un segundo, logro una unidad de velocidad. Y si combino un metro dividido un segundo cuadrado, logro unidades de aceleración. En el sistema internacional la combinación tiene que ser esta, no puede ser, por ejemplo, centímetro con segundo, porque no son las unidades elegidas por este sistema de unidades. El sistema que sigue de cerca, que es este que se llama CGS, utiliza el gramo, el segundo y el centímetro. El gramo para medir masas, el segundo para medir tiempos y el centímetro para medir posiciones o distancias. Entonces, ¿cómo armaríamos una unidad de velocidad en este sistema de unidades? Y combinando al centímetro con el segundo. Entonces formamos centímetros sobre segundo, que sería la unidad de velocidad aceptada por el sistema CGS. Lo que les recomiendo siempre es que para las unidades de biofísica utilicen el Sistema Internacional de Unidades. Es el más adecuado y el más popular. Entonces hay más posibilidades de que todo el problema salga de una vez. Luego de eso, empezamos a hablar de cinemática, que es la primera unidad, y dijimos que la cinemática o los problemas de cinemática me van a preguntar básicamente 3 cosas. ¿Dónde está el cuerpo? ¿Con qué velocidad se mueve? ¿Y cuánto tarda en llegar a alguna posición que me interese? Les dejo acá las 3 definiciones de posición, movimiento y velocidad que vimos en la clase. Y les recuerdo que la posición inicial se va a simbolizar siempre con X cerito
y las posiciones en algún momento específico se simbolizan con las X, que se usan en general para todas las posiciones, y el momento que estamos mirando así entre paréntesis. Entonces esto significa la posición en el minuto número 5 o la posición en el minuto número 10. Bien, respecto de la definición de movimiento, habíamos dicho que era un cambio en la posición del cuerpo y que para ver que el cuerpo haya cambiado de posición necesitábamos definir las posiciones respecto a un punto considerado fijo. Ese punto fijo se va a llamar origen de coordenadas y lo voy a tener que mantener fijo durante todo el problema sin cambiarlo, porque si lo llego a cambiar, entonces los distintos ítems del problema, algunos van a salir mal porque van a estar referidos a otro cero. ¿Cómo elegir ese punto? Tengo que localizar en el enunciado del problema alguna referencia fija. Por ejemplo, lo que les comenté fue que en la unidad 1 aparecía un problema o una situación descrita de un caballo que se movía respecto de una tranquera. Bien, lo fijo en ese problema es la tranquera. Entonces, el lugar desde donde voy a medir las distancias y el lugar desde donde me voy a parar a mirar y analizar el problema va a ser en la tranquera. Y a la tranquera la voy a llamar cero de referencia. Bien, luego de eso hablamos de velocidad y dijimos que la forma más común, más popular de definir a la velocidad, que es distancia sobre tiempo, valía físicamente solamente para el primer movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme. Porque si un móvil tenía la posibilidad de girar, acelerar, frenar, cambiar de dirección, etc., cualquier variación que ustedes le quieran meter al movimiento, todas esas variaciones hacían que esta noción de distancia sobre tiempo no valga. Entonces, recuerden que esa es una definición válida para velocidad solo para el movimiento rectilíneo uniforme, que es el primer movimiento que estudian. Bien, combinaciones usuales de velocidades. Las velocidades se miden en millones de formas distintas. ¿Cuáles van a usar ustedes? Kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. Habíamos visto que para pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, lo que tenía que hacer era convertir cada una de las unidades, o sea, pasar el kilómetro a metros. Para pasar el kilómetro a metros tenía que correrme 3 lugares en la tabla y eso es lo mismo que multiplicar por 1000. Y tenía que pasar la hora a segundos y para poder pasar la hora a segundos me tenía que acordar que en una hora hay 3600 segundos. Por lo tanto habíamos dicho que hacer esta conversión así cada vez que yo tengo un problema de cinemática requiere mucho tiempo. Entonces el atajo para convertir los kilómetros por hora en metros sobre segundos era dividir por 3,6. ¿Cómo funcionaba eso? Me daban una velocidad. En kilómetros por hora me pedían que la pasara a metros sobre segundo. Entonces, agarraba el número, lo ponía adelante, lo dividía por 3,6 y ese resultado iba a quedar en metros sobre segundo. Este procedimiento es muchísimo más rápido, por eso es el que les recomiendo no hacer toda la conversión prolija, sino ir por el atajo. ¿Y cómo hago si me toca al revés, para pasar de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora? Acá tienen de vuelta la explicación técnica que charlamos. ¿Cuál es el atajo? Agarro el número que me den en metros sobre segundo y lo multiplico por 3,6. Entonces, de la unidad más grande a la unidad más chica, divido por 3,6. De la unidad más chica a la unidad más grande, multiplico por 3,6. Y eso es lo que se utiliza rápidamente en los problemas. Volvemos sobre el sistema de referencia, que me parece algo súper importante para que tengan claros durante las primeras clases. Definir un sistema de referencia implica definir el cero, o sea, elegir mi origen, mi cero de referencia. Definir el sentido positivo, o sea, decir hacia qué lado de ese cero voy a tomar los números positivos y las posiciones positivas y hacia qué lado las negativas. Lo que les sugiero es que utilicen la misma referencia que matemática, del 0 hacia la derecha va lo positivo y del 0 hacia la izquierda va lo negativo. El sistema de referencia debe ser fijo en todo el problema, no lo puedo cambiar, y el sistema de referencia es el punto desde donde miro el problema, es donde yo estoy parada analizando el problema. Bien, teniendo en cuenta esto,
una muestra de cómo asignar signos y sistema de referencia es esto. Miren la situación que vimos en clase. Una persona camina desde la puerta de su casa al kiosco. Casa y kiosco. Cuando está a 5 metros, ve venir a un amigo que camina en sentido contrario y se saludan. Entonces, ¿cuál es mi referencia fija? La casa. Entonces, yo me voy a parar acá y voy a analizar toda la situación mirando desde acá. ¿Qué voy a ver? Que esta persona camina hacia mi derecha, o sea, hacia el lado donde están los números positivos. Por lo tanto, sus posiciones son positivas y cada vez más grandes porque se está alejando de mí, o sea, del 0. Entonces pasará por el metro número 10, número 20, número 30, número 40, cada vez más grande. Y su velocidad es positiva porque la velocidad apunta hacia el lado de los números positivos. Entonces, en física, las cosas o las magnitudes que apuntan hacia el lado que yo definí como positivo son positivas, tanto las posiciones como las velocidades, como más adelante las aceleraciones. Bien, ¿qué pasa con el amigo? El amigo viene caminando en sentido contrario, por lo tanto sus posiciones son cada vez más chicas porque se está acercando a mí, que soy el 0, que estoy parada acá. Entonces estará primero en el metro 70, después en el 60, después en el 40, después en el 20. Y su velocidad es negativa. ¿Por qué? Porque apunta hacia el lado donde están los números negativos. Entonces, cuando las velocidades o las aceleraciones apuntan hacia el lado que yo pongo el número negativo, o los números negativos de matemática, son negativas. Y cuando las velocidades apuntan hacia el lado donde yo puse el número positivo o el sentido positivo de mi referencia, entonces las velocidades son positivas. Bien, ahora habíamos llegado a definir a la velocidad de una forma un poco más física o más elegante. En lugar de decir que es distancia sobre tiempo, voy a decir que la velocidad es un cambio de posición, o sea, la resta entre la posición final del objeto que se mueve y la posición inicial. Y eso dividido por el tiempo que tardo en moverme. Ejemplo, si yo empiezo mi problema en el metro número 5, pondré en posición inicial 5 metros. Si yo termino el problema en el metro número 10, pondré como posición final el metro 10 metros. Y si tardé en moverme del metro 5 al metro 10 un segundo, entonces acá pondré un segundo. La trampa que les conté en la clase es que normalmente no se indica cuándo empecé a moverme y cuándo terminé. Empecé a las 3 de la tarde, terminé de moverme a las 3 y 1 minuto. Normalmente se dice tardo en moverme un segundo. Entonces, ese tardo es la resta entre la posición final y la posición inicial. ¿Ok? Entonces, una vez que definieron eso leyendo el enunciado del problema, lo único que se tienen que preocupar es que porque las unidades combinen. Entonces, o las posiciones en metros y los tiempos en segundos para formar esto, o las posiciones en kilómetros y los tiempos en horas para formar esto. ¿Ok? Bien, luego de eso, hablamos un poquito de movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es el primer movimiento que estudian en la unidad 1. Para este movimiento es para el único que vale definir a la velocidad como distancia sobre tiempo, o más técnicamente como posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Les había contado también que esta fórmula contiene la misma información que esta otra, que es la única que vale para este movimiento y que se llama ecuación horaria de posición. Y la diferencia entre las dos fórmulas es ¿qué me preguntan? Si el problema me pregunta velocidad, me conviene usar esta fórmula, porque una vez que yo reemplace numeritos acá, que busco en el enunciado del problema, si le doy estos números a la calculadora, la velocidad queda despejada, sale directamente. ¿Y cuándo me conviene esta? Cuando me preguntan posiciones, porque yo voy a reemplazar la posición inicial, la velocidad a la que se mueve y el tiempo que tardó en moverse, y cuando le dé estos números a la calculadora, automáticamente tengo la posición final. Entonces, la información contenida en ambas ecuaciones es la misma, el formato es diferente y puedo elegir la que quiera o la que vea más fácil según la pregunta del problema. Bien, luego de esto vimos
un problema de aplicación que decía, el objeto recorre 240 metros en 2 horas y luego otros 240 metros en 3 horas. Y que íbamos a calcular esto que se llama velocidad media, que aparece bastante en los parciales y que buscan que se confunda con velocidad promedio. Entonces, miremos la pregunta. El problema dice, calcula la velocidad media en la primera parte del recorrido, en la segunda parte del recorrido y en el recorrido total. ¿Cuál es la primera parte del recorrido? Los 240 kilómetros en 2 horas. Entonces, ¿qué podemos hacer para calcular la velocidad ahí? Y dividir 240 dividido 2, que es esto que hicimos acá, distancia sobre tiempo. Y nos da 120 kilómetros por hora en el tramo 1. En la segunda parte del recorrido, ¿qué pasaba? Recorríamos otros 240 kilómetros, pero en 3 horas. O sea, vamos más lento. Fíjense que si dividen 240 dividido 3 les da 80, una velocidad más chica que esta. ¿Qué es lo que buscan cuando preguntan velocidad media? Que uno se confunda y haga esta velocidad más esta velocidad dividido 2. Eso, matemática y físicamente, se llama velocidad promedio, no velocidad media. La velocidad promedio sería la suma de las velocidades que uno tiene dividida la cantidad de datos. En nuestro caso sería 120 más 80, 200, dividido 2, 100. O sea que nuestra velocidad promedio daría 100. ¿Qué es lo que en realidad pide el problema? Velocidad media. La velocidad media es la distancia total recorrida dividido el tiempo total. Y si hacemos esa cuenta, distancia total recorrida serían 2 tramos de 240 kilómetros, o sea 480, y el tiempo total empleado serían 2 horas en el primer tramo más 3 horas en el segundo, total 5 horas. Si hacen esta división, nos da más 196. Esto es lo que está correcto y sumar las velocidades y dividir por 2 está incorrecto. La velocidad media se calcula así. Esto seguramente les aparezca en un parcial y seguramente la respuesta incorrecta esté incluida dentro de las posibles porque buscan que uno se equivoque ahí. Bien. Luego de eso, les dejé un problemita más que hicimos en clase. Era un león persiguiendo a una hiena. La idea de este problema era definir un sistema de referencia y que vieran un problema donde se mueven 2 objetos en lugar de uno. Entonces, leamos rápidamente el problema y recordemos lo que hablamos. Decía, un león persigue a una hiena que está inicialmente 50 metros por delante de él. Entonces, ¿dónde estamos parados? ¿Cuál es nuestro cero de referencia? Acá, con el león. Vemos al león moviéndose hacia la derecha y a la hiena obviamente escapando moviéndose hacia la derecha. En el momento en que el león pasa por la posición 0, que es donde nosotros estamos parados, la hiena está 50 metros más adelante, en la posición más 50. En este momento, con nosotros parados acá en el 0, sacamos foto. Y esa es la situación inicial del problema. A partir de ahí, ambos objetos se empiezan a mover para la derecha y arranca la situación del problema. Entonces, ¿cuál es la situación? El león se desplaza a una velocidad de 60 km por hora persiguiendo a la hiena y la hiena se mueve a 10 metros sobre segundo. Lo que quiere saber el problema es cuánto tiempo tarda el león en llegar a alcanzar a la hiena. Bien, lo primero que tenemos que ver es que las unidades de velocidad que nos dan para el león y para la hiena no son iguales. Y para resolver un problema necesito que todas las unidades de velocidad, de distancia, de tiempo coincidan. Entonces, lo primero que necesitamos es hacer un pasaje de unidades. ¿Cuál unidad elijo? Si me preguntan a mí, yo les conté que prefiero siempre metros sobre segundo. Es una unidad donde los números salen más fáciles, se trabaja con números más lindos. El kilómetro por hora en general tiene números con comas, feos, periódicos, o sea, es menos amistoso. Además, lo que les conté es, chusmeen qué unidades aparecen en las respuestas. Fíjense que acá la mayoría de las respuestas están puestas en segundos. Entonces hagamos que el segundo aparezca en nuestro problema. Y la unidad que se combina con el segundo es el metro para formar la unidad de velocidad. Entonces vamos a pasar la velocidad del león, que es 60 km por hora, a metros sobre segundo. ¿Cómo?
aplicando lo que vimos antes. Agarro la unidad, el número en la unidad kilómetro por hora, la divido por 3,6 y me aparece en metros sobre segundo. Bien, una vez que hice eso, lo próximo que tengo que hacer para saber dónde dos objetos se encuentran es plantear las ecuaciones horarias. ¿Qué eran las ecuaciones horarias? Las ecuaciones que vimos antes. Miren, acá la reescribí. Esta ecuación la voy a escribir con los datos del león y después la voy a volver a escribir con los datos de la hiena. Entonces, para el león, ¿qué sé? Que la posición inicial es 0 y que la velocidad del león es esta que escribí acá. Y para la hiena, ¿qué sé? Que la posición inicial es 50 y que la velocidad es 10, que no la tuve que cambiar. Entonces, miren cómo quedan las ecuaciones escritas. La de la hiena queda así, con posición inicial 50 y velocidad de 10, y la del león queda así, con posición 0 y velocidad de 60. El próximo paso que tenemos que hacer es igualar esas dos ecuaciones. ¿Qué significa igualar las ecuaciones? Copiar una, poner un signo igual en el medio y copiar la otra. Y lo que les contaba en clase es que no puedo seguir avanzando esta cuenta para ver en qué momento se alcanzan, que sería despejar la t de acá, sin pasar esta unidad a metros sobre segundo, que es lo que acabamos de hacer hace unos minutos. Entonces, fíjense que de acá a acá, lo único que hice fue cambiar esta velocidad a metros sobre segundo para que todas las velocidades quedaran iguales. Y solamente ahí puedo arrancar a despejar, a calcular y a darle cuentas a la calculadora. Entonces, es muy importante que una vez que pusieron los datos correctos del problema leyendo el enunciado, se aseguren de que todas las unidades son correctas y coinciden entre sí. Siempre la misma unidad para distancia, siempre la misma unidad para velocidad. Bien, a partir de acá tenemos que despejar t como en matemática. Entonces, este término que tiene a la t, lo voy a juntar del mismo lado que este término que también tiene a la t. Entonces, si de este lado está sumando, pasa para el otro lado restando. Y quedamos acá. Del lado de la izquierda dejo el término que no tiene a la incógnita. Después, como la unidad y la incógnita son las mismas, me preocupo solo por los números y resto. 16,66 menos 10 me da 6,66. Y después este número, ¿qué está haciendo con la incógnita? Está multiplicando. Entonces, si quiero despejar t y dejarla sola, este número que está multiplicando pasa dividiendo. Y nuestro resultado final es 7,5 segundos. Bien. Chicos, les pido disculpas por no mandarles la versión original. La verdad no sé qué pasó con el audio, lo voy a tener que revisar de vuelta para que no me pase. Es la primera vez que me pasa, pero bueno, por lo menos quise regrabárselos para que tengan una versión hablada de lo que vimos en clase, además del PDF. Bueno, les deseo éxitos a todos. Los que quieran inscribirse en el curso que arrancamos la semana que viene, avísenme por favor por Instagram. Y éxitos, nos vemos. Chao, chao.